Durante todo el tiempo en que la monarquía hispánica estuvo unida, hubo conflictos y América no fue una excepción. Así, en la Nueva España hubo un rosario de conflictos entre los que podemos destacar los protagonizados por los celtales de Chiapas en 1712, la de los pericúes y coras de la Baja California en 1734, la de los yaquis, pimas y mayos de Sonora, que mantuvieron la inestabilidad entre 1740 y 1770, y las de los apaches, cochates y comanches de Texas, que se sublevaron en 1758. En Sudamérica destaca con brillo propio la rebelión de los araucanos, que con tanto arte fue relatada en La Araucana por Diego de Ercilla. Otros alzamientos dignos de reseñar son el que en 1594 se produjo en Humahuaca, Argentina, donde una confederación indígena, dirigida por el cacique Viltipoco, sitió la ciudad de San Salvador de Jujuy. La sublevación de calchaquíes y diaguitas en el Tucumán entre 1630 y 1635, debido a los abusos de los encomenderos. El alzamiento dirigido por Pedro Bórquez, Pedro Chamijo, el falso Inca, en los años 1657 y 1658. Un pícaro que logró engañar a todos y acaudilló a los calchaquíes, a quienes hizo creer que era la reencarnación del Inca, y otros tantos, como puede deducirse de la amplitud de los dominios de España. Las principales rebeliones fueron las de 1730 en Cochabamba y Oruro, la de Tarma y Jauja en 1742 y la de Huarochiri en 1750. La rebelión de 1742, que se prolongó hasta 1755, fue liderada por Juan Santos Atahualpa, quien se decía descendiente de los incas, hablaba latín, además de español y quechua. Y meses antes del gran levantamiento de Túpac Amaru, se produjeron dos rebeliones, la de Arequipa, el 1 de febrero de 1780, y la del Cuzco, encabezada por Lorenzo Farfán de los Godos, el 13 de abril, donde participaron también artesanos. Por su parte, Antonio Moreno Ruiz encuentra antecedentes separatistas y afirma que la conspiración de los tres Antonios en Chile de 1780 fue también un movimiento precursor de la independencia. Los franceses Antonio Gramusset y Antonio Verney, apoyados por José Antonio de Rojas, un criollo acaudalado y culto, concibieron un plan para emancipar a Chile del dominio español. En Venezuela, uno de los movimientos más relevantes fue encabezado en 1797 por Picornell, Gual y España. El estudio de la significación de estos levantamientos excede el ámbito de lo que ahora nos ocupa, que no es otra cosa que dar una visión general de la situación en los años previos a los movimientos separatistas que dieron lugar a la fragmentación del Imperio español. Pero cabe señalar que justo aquellos que provocaron uno de los peores conflictos, quizás el peor, los araucanos, se manifestaron como incondicionales defensores de España y ofrecieron sus servicios garantizando que los pechos de sus guerreros frenarían el empuje de las bandas de los rebeldes. Por su parte, la revuelta de Túpac Amaru, que dio comienzo el 4 de noviembre de 1780, tiene una importancia relativa, si bien significó un hecho desestabilizador. La revuelta estuvo efectiva a lo largo de 5 meses y tuvo especial significación dado el carácter sanguinario que alcanzó, e importante en tanto en cuanto significó la unión de diversas poblaciones y contó con el apoyo de determinados sectores de criollos y de mestizos. El carácter sanguinario de la revuelta fue marcado desde el principio, cuando procedieron a apresar al corregidor Arriaga, al que ejecutaron 6 días más tarde, supuestamente, según señala Manuel Lucena Salmoral, en nombre del rey y bajo la acusación de ser dañino para el reino. Es de destacar que, de forma reiterada, Túpac Amaru manifestó su lealtad al rey, al tiempo que no dejaba la lucha, que tuvo su punto culminante 2 meses después de su inicio con el sitio del Cuzco. En principio, el levantamiento era como protesta por las nuevas imposiciones de la corona, por lo que la acción iba dirigida, como en el caso del corregidor Arriaga, contra los administradores reales. El marxista Luis Vitale nos pinta a Túpac Amaru montado en su caballo blanco y vestido de terciopelo negro.
Dirigía la actividad insurreccional enviando cartas a los caciques principales en las cuales les encargaba la detención de los corregidores. Pero ¿quién era Túpac Amaru? Era un comerciante mestizo, heredero de la nobleza inca, de nombre José Gabriel Condorcaqui Castro, que nació el 24 de mayo de 1740, hijo de Miguel Condorcaqui y Rosa Noguera, y se trataba de un cacique acaudalado que había sido educado por los jesuitas. Era, por tanto, noble de ascendencia inca, y como tal tenía derecho a poseer tierras, como también podía estudiar en las escuelas y en las universidades, del mismo modo que sus hijos podían ingresar en un convento o ejercer funciones diversas. Tan es así que el conocimiento de la lectura y la escritura, tanto del español como de su lengua autóctona, era común. También es digno de ser destacado que en la sociedad americana primaba la transversalidad social. Cierto que las castas tenían su significado, pero por el contrario no se puede decir que había racismo, y la situación daba lugar a curiosidades que situaban a una persona en mejor posición que a otra que a su vez en otras situaciones podía encontrarse en superioridad a la primera. Una misma persona podía ser al mismo tiempo indio de casta, noble según su estamento, a veces dicho individuo era llamado español, y pertenecer a la capa de hacendados bien situados, si era rico. Por ejemplo, si tenía una empresa de transporte o tierras. Si era un pequeño propietario o funcionario, pertenecía a las castas. Y por último, según la cultura que compartía, podía ser denominado ladino, mestizo o criollo. Se trataba de una amalgama social permeable que permitía la traslación de sus miembros de una casta a otra, algo imposible de encontrar en una sociedad racista. Y es que los criollos vivían entre hombres de cultura indígena, la cual era asumida como propia hasta el extremo de que para muchos, idiomas como el quichua o el aymara eran su lengua materna, en justa reciprocidad con que el español era la lengua propia de tantos indígenas. En realidad, esa cotidianidad de relación hacía que unos y otros tuviesen a gala manifestar su parentesco con unos y con otros. En el caso concreto de Túpac Amaru, es digno de ser destacada su condición social, su poder económico y su formación cultural. Hablaba perfectamente latín y vestía como español. Era persona bien relacionada, tanto en los ámbitos indígenas como en los ámbitos administrativos, y se trataba de un comerciante con éxito. Pero las ambiciones de Túpac Amaru lo llevaron a reclamar ante la audiencia sus derechos como heredero del Inca, y esas aspiraciones, al parecer, fueron las que le indujeron a emprender una aventura que lo llevaría a perder la vida, arrastrando tras de sí a muchas otras personas. Pero como reacción personal suya, no como consecuencia de ninguna actuación procedente de las autoridades. Esta aventura se vio caldeada por la situación político-militar que tenía el imperio en aquel momento, en el que se estaba desarrollando un enfrentamiento bélico, casualmente contra Inglaterra. Otro factor que favorecía la acción era la zona geográfica de influencia comercial que tenía Túpac Amaru en el límite de influencia existente entre Lima y Buenos Aires, casualmente coincidente con la zona de influencia de la empresa de transporte regentada por Túpac Amaru. También casualmente, los segundos de la rebelión acostumbraban a ser gentes dedicadas a la misma labor que Túpac Amaru, por lo que debían ser conocidos de antiguo. No cabe duda de que se trataba de un personaje con ascendencia sobre las gentes de su entorno. Al respecto, el historiador Vitale, con una visión que no parece adecuarse exactamente a una revuelta que tuvo una duración muy limitada, señala: Túpac Amaru recibió el apoyo principal de su propia comunidad, para la cual constituía un líder notable, y de la masa de indios de los errantes, o que se habían establecido recientemente o residían próximos a su influencia. Resulta bastante significativo que las rebeliones se extendieron como el fuego a través de aquellas regiones con una mayor proporción de indios forasteros, es decir, las zonas de La Paz, Chuquisaca y de las provincias del Obispado del Cuzco, que rodean el lago Titicaca. La gran movilidad geográfica de los indios más desarraigados era un factor esencial que posibilitó la rápida difusión de la revuelta, dice Vitale.
Y tengamos en cuenta que su propia comunidad estaba compuesta por indios, mestizos y criollos. De todos ellos obtendría apoyo y también de todos ellos obtendría resistencia. Es de señalar significativamente que la gran mayoría de los involucrados en la rebelión eran pequeños propietarios de la tierra, pequeños comerciantes, funcionarios de la administración, administradores de las haciendas, sacristanes y criollos. Pero también contaba con el apoyo de personas importantes en la administración civil y eclesiástica, entre los que destaca el obispo del Cuzco, quien fue adalid de Túpac Amaru II en las reclamaciones que llevó a cabo ante la audiencia por sus derechos como inca, aunque finalmente acabaron enfrentados. También esa realidad en la práctica viene a señalar como mentira lo afirmado por la propaganda británica, que en boca de Daniel O'Leary gratuitamente afirmaba: todo obispo que venía de la península traía, además de sus parientes y ahijados, gran número de protegidos, que sin más mérito que haber nacido en España eran colocados en el coro de las catedrales y en los principales curatos, sin consultar siquiera si entre los americanos había hombres que, además de la protección que las leyes les concedían, pudiesen por sus virtudes y sus luces optar a estos puestos. Que la rebelión tuvo un principio o un carácter fiscal queda reflejado en la crónica de Vitale, cuando señala: la política de alianzas llevada adelante por Túpac Amaru y sus compañeros indígenas tenía por finalidad concretar un frente con los mestizos y los criollos, disconformes con las medidas que la administración colonial implementó a raíz de las reformas borbónicas. Sobre todo buscó acuerdos con los pequeños propietarios del campo, de minas, obrajes y comercios, afectados por el sistema de repartimiento de efectos impuesto por los corregidores y por el aumento de las alcabalas. Pero en la corta vida del levantamiento llevado a término, varió en sus objetivos y su discurso tomó cierto cariz racista y separatista, lo que provocó la defección de no pocos de sus seguidores. En esta rápida deriva, recordemos que el movimiento apenas duró 5 meses, en documentos oscuros cuya verosimilitud es puesta en duda por los historiadores, llegó a coronarse inca y a desvincularse de la monarquía hispánica. Manifiestamente y muy probablemente gracias a la actividad de Viscardo, que era llevada desde Londres, el objeto perseguido por Túpac Amaru se convirtió claramente en objetivo político. Acabó proclamándose rey de Perú, Chile, Quito y Tucumán, lo que cuadra con la idea señalada, de la que difícilmente es posible obviar la influencia británica. Pero la verdad es que no está nada claro el asunto, empezando por el hecho de cuándo y cómo se supo la supuesta coronación. El bando de coronación, como José I, le fue encontrado al Inca cuando fue detenido en un bolsillo. El hecho, cuando menos, resulta extraño, aunque no imposible. No en vano, Inglaterra estaba al cabo de la cuestión, habiéndose planteado el envío de una expedición militar al Río de la Plata, extremo que no llegó a cumplimentar muy a pesar de los intentos realizados por parte de Francisco de Miranda, que a la sazón se encontraba en Londres, al amparo de las asociaciones masónicas y de Juan Pablo Viscardo, dada la prudencia británica, que estaba al tanto de los acontecimientos y tuvo conocimiento, antes que el propio Miranda, del resultado desastroso de la aventura iniciada por Túpac Amaru. Cuando ya desfallecía el levantamiento, el 16 de marzo de 1781, estalló la rebelión de los comuneros en El Socorro, de donde huyeron las autoridades reales, mientras en Quito el quintacolumnismo del empleado judicial Miguel Tovar y Ugarte le llevó a incitar a Túpac Amaru, mediante escrito, a extender su alzamiento a la Real Audiencia de Quito. El asunto no sirvió sino como amenaza de los comuneros, sin ningún otro resultado, pues la ayuda que pudieran esperar por parte del mestizo levantisco, si es que acaso llegó a planteárselo, ya no podía ser prestada. Algo que ha permitido que este levantamiento pase a la historia fue sin duda la crueldad aplicada en sus acciones, tanto contra aquellos a quienes combatía como en las medidas disciplinarias o de simple aplicación de justicia ante los delitos cometidos en la comunidad que gobernaba. Según el historiador David Cahill,
Lo primero que nos llama la atención es la extrema brutalidad con que Túpac Amaru actuaba, asaltando, azotando, encarcelando y encepando a sus adversarios, sus parientes e infinitos indios. Existen muchas pruebas de que tenía una noción autoritaria y hasta despótica de la justicia. En los primeros días de la rebelión, reveló que su castigo ideal eran 50 azotes por la primera ofensa cometida por un delincuente y la horca por la segunda. Estos excesos y la deriva racista que acabó teniendo el movimiento serían los elementos que acarrearían el fracaso final de la aventura, cuyo principio del fin militar tendría lugar en lo que fue su acción más audaz, el asedio del Cuzco. El combate decisivo por la posesión del Cuzco comenzó el 8 de enero de 1781. El informe de los sucesos los relata Boleslao Lewin. Subió al cerro mucha gente suelta de esta ciudad, sin reservarse muchachos y mujeres, que auxiliaban con piedras, bastimento y bebidas a nuestros indios fieles que acompañaban a la Isequilla, quien, alentando a su tropa y a la de los famosos caciques, hacía una vigorosa defensa contra la muchedumbre de los indios que lo fatigaban. Llegó a la cumbre del cerro la Compañía del Comercio y, tomando la formación que convenía para operar contra el enemigo, adelantó una cuarta parte de ella por el más acomodado sitio para hacer sus descargas desde donde alcanzase el fusil, y la ejecutó tan pronta y acorde que logró su empeño, lo que puso en confusión al enemigo. Todo lo cual propició la fuga del ejército indígena el 10 de enero de 1781 y conllevó una gran deserción en sus filas, tras lo cual reaccionaría el ejército, que comenzaría su ofensiva el 23 de febrero con la llegada al Cuzco del visitador general José Antonio de Areche y el inspector general José del Valle. La acción del ejército contra el rebelde partiría del mismo Cuzco a mediados de marzo, y con el objetivo claro de terminar con la rebelión salió el mariscal de campo José del Valle al mando de un impresionante ejército compuesto por 17.000 hombres, mayoritariamente indios. Casi un mes de campaña acabaría con éxito el 5 de abril, cuando finalmente fue tomado preso el cabecilla de la rebelión. Ahí empezaría el particular calvario de Túpac Amaru II y tal vez parte de su leyenda. Aquí surge la primera duda sobre su intento de coronación, pues obstinadamente negó haber tenido nunca esa pretensión ante el oidor encargado de su causa, Mata Linares, quien de forma obstinada intentó conseguir una confesión que corroborase la acusación. Como consecuencia de esa negativa, el oidor no pudo sentenciar a Túpac Amaru por el delito de alta traición, sino como cabeza principal de la rebelión, y otros colaboradores fueron absueltos, como Ambrosio Pisco, acusado de proclamarse cacique de Chía, que fue declarado inocente de los cargos. Túpac Katari murió ejerciendo como cobrador de los impuestos reales. Túpac Amaru, su mujer, sus hijos y varios colaboradores serían ejecutados con formas que hoy nos parecerán bárbaras. Túpac Amaru fue descuartizado. Los otros, tras cortarles la lengua, a garrote vil o a horca, el día 18 de mayo de 1781, y sus restos enviados a distintos lugares como escarmiento. Tras la ejecución de Túpac Amaru, se produjeron nuevas revueltas, como la de Julián Apasa o Julián Túpac Capari en Bolivia, quien prohibió vestimenta española y obligaba a hablar aymara bajo pena de muerte. Túpac Katari, con un gran ejército indígena, llegó a sitiar La Paz el 13 de marzo de 1781. También se le sumó Andrés Mandigure, sobrino de José Gabriel Condorcaqui, que se arrogó el mismo nombre que había adoptado su tío, Túpac Amaru, logrando mantener el cerco hasta el 17 de noviembre del mismo año. El cerco de La Paz provocó una gran mortandad. Boleslao Lewin señala: según el cálculo del comandante Reseguín, no menos de 10.000 de sus habitantes perdieron la vida como consecuencia del largo asedio. El presidente de la audiencia de Charcas, coronel Ignacio Flores, al tener noticias del peligro que corría La Paz de caer en manos de los tupamaristas, organizó un ejército para socorrerla. Con él se presentó en las inmediaciones de la ciudad sitiada el 1 de julio de 1781, rompiendo con su presencia, sin combate, el cerco de 109 días. Es el caso que, si los levantamientos fracasaron finalmente, fue debido principalmente a que la mayoría de los indígenas, como también de los mestizos,
les resultaron adversos. Otras revueltas fueron organizadas por criollos. Así, en Oruro fue su gobernador, Jacinto Gutiérrez, el instigador. El triunfo de la revuelta conllevó una serie de excesos por parte de los indígenas, que obligaban a los criollos a tomar las armas y a expulsar a sus antiguos aliados. Finalmente tuvieron que pedir ayuda a las tropas españolas. La revuelta también se extendió a Argentina, donde el 28 de marzo de 1781 intentaron el asalto de Jujuy y en abril la rebelión se extendió a Salta. La actividad terminó a fines de junio, siendo que, conforme señala Manuel Lucena, las repercusiones del levantamiento de Túpac Amaru se hicieron sentir en Venezuela, según revelan las anotaciones del obispo Mariano Martí Estadella, encargado de la diócesis de Caracas de 1770 a 1784. Luis Vitale dice que estas rebeliones se prolongaron hasta 1782 y ocasionaron un número incalculable de muertos. Escritores contemporáneos de los sucesos como Sahuaraura estimaron las bajas en cerca de 100.000 personas. Solamente en el sitio de La Paz habrían muerto unos 6.000. Pero estas cifras, tanto las de muertos como las que componían los ejércitos, parecen un poco exageradas, muy al gusto de la época. Como al gusto de la época era magnificar los actos de la destrucción, cuando a resultas de los datos económicos obtenidos pocos años después sobre la zona del conflicto, nos señalan que una serie de indicadores económicos sobre el altiplano indica que en algunos partidos la destrucción de la propiedad fue mucho menos devastadora de lo que se podía suponer sobre la base de ciertas historias espeluznantes de un verdadero holocausto andino.